Hola chicos, ¿cómo están? Como siempre, es un enorme gusto saludarlos a través de la plataforma. Es un enorme gusto poder tener al menos un contacto con ustedes a través de estos videos que les voy dejando, las videoclases o las videoconferencias que tenemos. Como siempre, espero que se encuentren muy bien, tanto ustedes como todos sus familiares, como todas aquellas personas que quieren. El día de hoy vamos a dar inicio ya al tercer parcial, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar dando inicio al tercer parcial de la materia de economía de la educación. Tal y como se pueden dar cuenta, pues el tiempo pasa súper rápido, apenas en un pestañazo, ¿verdad? Iniciamos ya este cuatrimestre y hoy en día pues ya estamos iniciando el tercer parcial. Entonces pues les deseo mucho éxito, chicos, ya les falta poquito, échenle muchísimas ganas y pues a darle, ¿no? A darle, a seguir ampliando el conocimiento. Bien, corazones, el día de hoy vamos a abordar un temita nuevo, ¿sale? El programa de estudios en la materia de economía de la educación, yo me lo terminé desde el primer parcial, como les dije o como les estuve mostrando, solamente tenía alrededor de 6 temitas. Sin embargo, yo he ido tomando e investigando algunos temas que me parecen muy relevantes dentro de la economía de la educación, que ustedes sepan y que ustedes conozcan, derivado de que son temas centrales que de alguna manera desarrollan, ejecutan y pueden actualizar, pueden mejorar la economía de la educación. Así que el día de hoy pues ya terminamos, la semana pasada me parece estuvimos ya terminando de ver los problemas del financiamiento educativo, equidad educativa y accesibilidad educativa. Entonces el día de hoy vamos a empezar viendo la educación para adultos y su aporte o su importancia dentro de la economía de la educación. Y ustedes dirán, profe, ¿la educación para adultos aporta a la economía de la educación o la economía de la educación tiene intromisión en la educación para adultos? Claro, chicos. Cuando iniciamos la materia, yo les hablé de la doble función de la economía de la educación. Por un lado, analizaba cuál era el impacto de la educación al desarrollo social. Y por otro lado, analizaba costos, financiamiento, rentabilidad de la educación. La educación para adultos también es un tipo de educación que se oferta en nuestro país. No tiene tal vez la publicidad que le damos a la educación básica, superior y media superior, pero sí tiene muchísima importancia, sobre todo por el avance y desarrollo del país de aquellas personas que no se pudieron educar cuando estaban en etapa escolar y ahora que pues son adultos quieren hacerlo, ¿no? Entonces también la economía de la educación pues tiene intromisión en este tema, en la educación para adultos. Bien, chicos, vamos a iniciar entonces viendo la educación para adultos y su importancia dentro de la economía de la educación. ¿Qué es la educación para adultos? Bueno, chicos, la educación para adultos es un proceso de formación destinado a desarrollar capacidades intelectuales, morales, procedimentales en individuos que no pudieron cursar su escuela, que no pudieron cursar su educación cuando tenían la edad para hacerlo, cuando tenían la edad escolar adecuada para cada nivel educativo, que no pudieron cursar su educación obligatoria. Y por ende, se establece un conjunto de medidas que les permitan educarse a través de un modelo distinto y adecuado a sus capacidades y a sus posibilidades. De tal manera que la educación para adultos va a ser ese proceso de formación destinado a desarrollar habilidades intelectuales, morales, procedimentales, actitudinales en personas mayores de 15 años, ¿sale? ¿Por qué en personas mayores o de 15 años? Ahí les va, corazones, la explicación. En México tenemos destinada una educación obligatoria. La educación obligatoria es la educación básica y media superior, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Si ustedes se dan cuenta, la educación básica se tiene que concluir precisamente a los 15 años. A los 15 años salimos de la secundaria y podemos ingresar a la educación media superior. Sin embargo, de los 6 a los 15 años se considera que estamos en edad escolar, es decir, que podemos estar dentro de
de estas instituciones educativas normales porque estamos en edad escolar. Sin embargo, llega un momento cuando cumplimos 15 años y, por ejemplo, no hemos ingresado o no hemos cursado la educación primaria y la educación secundaria, ya no se nos permite, de hecho, ya no se permite inscribirlos a la educación tradicionalmente que conocemos, una primaria del Estado, una secundaria del Estado. Ya no se nos permite. Y ustedes dirán, ¿por qué, profe? Eso es una discriminación. No, chicos, todo está pensado, ¿no? Ya no se nos permite porque nosotros ya estamos más grandes, ya tenemos otro pensamiento. Y una persona de 15 años no puede ser compatible con el pensamiento de un niño de 8, de 10. Entonces, muchas veces como adultos podemos corromper a los niños que están en etapa de inocencia, que están en una etapa de un proceso diferente de la vida, pues los podemos corromper, ¿no? Entonces, pues ya no se nos permite cursar a esta edad la educación, a una edad avanzada, la educación primaria o la educación básica, la educación primaria o secundaria, porque podremos corromper a las personas que están a nuestro alrededor. En parte 1, en parte 2, pues no vamos a poder desarrollar nuestras potencialidades, porque los ejercicios de esa educación pues están destinados para personas de cierta edad, no para personas ya adultas. Entonces no nos vamos a poder educar de la manera adecuada. Así que dice el Estado, bueno, si ya no les vamos a permitir que estos se puedan inscribir a la educación ordinaria, pues tenemos que buscar un medio para que las personas puedan seguir estudiando. Y es así como aparece la educación para adultos. La educación para adultos, chicos, es un medio que se les proporciona a las personas adultas de 15 años para arriba para que puedan concluir sus estudios obligatorios, llámese primaria, llámese secundaria y llámese educación media superior. Este programa o esta modalidad educativa llamada educación para adultos, pues tiene muchísimas finalidades, entre ellas pues dotar de este derecho a la educación obligatoria a todos los ciudadanos, establecer una modalidad educativa o un sistema educativo adecuado a las necesidades de aquellas personas adultas que quieren seguir con sus estudios, y 3, lograr que las personas adultas que no han pasado por la edad, por el proceso escolar obligatorio en México, lo hagan, y de esa manera potenciar sus capacidades y obviamente su calidad de vida. En México, el instituto o la dependencia encargada de regular todo lo que tiene que ver con la educación para adultos se llama INEA, Instituto Nacional de Educación para Adultos, ¿sale? Así se llama. INEA, y es el Instituto Nacional de Educación para Adultos, que regula y tiene jurisdicción para resolver cualquier situación, para diseñar los planes y programas educativos que darán origen a la educación para adultos en México. Ahorita vamos a hablar de cómo nace el INEA, de cuáles son sus atribuciones, de qué se trata, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. Antes de iniciar a hablar de la INEA, me interesa mucho que ustedes conozcan el objetivo de la educación para adultos en México y cómo es que esta educación es potencial para la economía de la educación, ¿sale? Bueno, ¿cuál es la finalidad, chicos, de la educación para adultos en el país? Una de las finalidades de la educación para adultos dentro de nuestro país es atender el rezago educativo. Para nadie es una mentira, chicos, de que en México vivimos un rezago educativo muy fuerte. Hay personas de 30, 40 años que solamente han cursado la primaria, o incluso que no la han cursado, que saben leer y escribir porque son autodidactas, pero que tienen hasta segundo de primaria, tercero de primaria, cuarto de primaria. Un ejemplo es mi papá. Por ejemplo, mi papá tiene hasta tercero de secundaria. Antes habían maestros que se podían matricular solamente con la educación media superior. Bueno, yo creo que ustedes conocen a muchas personas, al igual que yo, que tienen un rezago educativo muy fuerte, que no han estudiado la primaria, o si la tienen trunca, o si la tienen terminada, la educación secundaria la tienen trunca, o si la tienen terminada, la educación media superior, es decir, la preparatoria, no la han iniciado o la tienen trunca, ¿no? Entonces, hay muchas personas que no han cursado la educación obligatoria en nuestro país, y eso aplica y eso provoca que haya un rezago educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las personas en nuestro país
pues hayamos cursado la educación que por obligación debemos según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y eso precisamente pues provoca rezago educativo, que nos vayamos quedando en el proceso escolar que deberíamos de haber cursado, ¿verdad? Bueno, aparte de que la educación para adultos a través de su oferta pretende atender ese rezago educativo, es decir, disminuirlo o minimizarlo lo más que se pueda, pues también pretende apoyar a quienes ya no están en condiciones o posibilidades de asistir a la escuela para obtener la formación y la capacitación necesaria, ¿no? Hay personas que ya son adultas y cuando nosotros vamos creciendo, pues tenemos obligaciones distintas, ¿verdad? ¿Quién fuera niño toda la vida? Es como yo le digo a mi bebé, ¿no? Mi bebé se levanta a veces a las 5 de la mañana y le digo, gordita, pues duérmete, no eres una niña. Levántate temprano cuando ya seas grande, cuando tengas obligaciones, ¿no? Ahorita pues eres una bebé, disfruta. ¿Por qué? Porque cuando somos adultos, chicos, tenemos ciertas obligaciones, ¿no? Ya no dependemos de los papis, ya nadie nos mantiene, entonces tenemos que trabajar, tenemos que levantarnos temprano, los que somos casados, tenemos obligaciones en nuestro hogar, tenemos obligaciones mutuamente como pareja, esposa y esposo, del sostenimiento del hogar, del aseo del hogar, del mantenimiento de toda la casa, del mantenimiento económico, físico, emocional, de todo, ¿no? Entonces, pues ya no son las mismas posibilidades que tenemos de estudiar como cuando somos niños. Los niños, por ejemplo, que van al preescolar, a la primaria y a la secundaria, general y media superior, generalmente, niños y adolescentes, son personas que pues dependen económicamente de sus papás, por ende no tienen que trabajar y tienen la disponibilidad de tiempo del mundo. Por lo regular, son personas que pues no tienen que hacerse cargo de tantos labores del hogar o no tienen a su cargo el hogar completo, sino solamente cumplen con cierto tipo de acciones en el hogar y por tanto tienen disponibilidad de tiempo, ¿no? En cambio, una persona adulta, chicos, ya no es así. Una persona adulta tiene que trabajar, una persona adulta tiene responsabilidades de sostenimiento de su casa, les decía, física, económica, emocional. Por ende, pues ya no tiene esa disponibilidad de tiempo que debería tener para cursar la educación obligatoria en nuestro país. Entonces dice Linnea, sí, es cierto, eres adulto, tienes otras responsabilidades, ya no tienes esa disponibilidad de tiempo para poder cursar tu educación. Por ende, INEA, a través de su modalidad educativa, te va a apoyar y te va a dar una modalidad educativa en la que tengas tú precisamente control de tu tiempo, en la que tengas tú la disposición o las facilidades para que puedas cursar tu educación sin comprometer todas tus demás obligaciones. Por eso es que una de las finalidades de Linnea también pues es apoyar a quienes ya no tienen esa disponibilidad para acudir a cursar su educación en escuelas tradicionales, ¿verdad? Para obtener la formación y la capacitación necesaria, pero pues sí quieren hacerlo, ¿no? El INEA también persigue como objetivo o la educación para adultos, ¿no? Estamos hablando de la educación para adultos, pero yo hablo del INEA porque es el organismo que dentro de México pues se encarga de regular todo lo concerniente a este tipo de educación, ¿no? El INEA también persigue pues desarrollar, ¿verdad? Adecuadamente potenciar, ¿verdad? Todos los talentos de una persona para que estos talentos sirvan en la vida productiva social, ¿no? Una de las finalidades de la educación es precisamente apoyar estos talentos para que estos talentos sirvan dentro de la vida social, para que podamos ser agentes de cambio dentro del desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Bueno, chicos, uno de los objetivos de los grandes o dos de los grandes objetivos de la educación para adultos es precisamente avanzar contra el desempleo y la pobreza. Primer objetivo, avanzar contra el desempleo y la pobreza. ¿Qué pasa? Una persona que no ha cursado la educación obligatoria y que no tiene tan desarrolladas las capacidades como las tendría una persona educada, es una persona que tiene
menos posibilidades de tener un sueldo competitivo y de tener unas condiciones de vida pues adecuadas para su desarrollo integral, ¿no? Una persona, por ejemplo, que solamente ha cursado la primaria, si depende de un jefe, pues el jefe pues generalmente le paga muy poquito, ¿no? Ahora, si es una persona que solo ha cursado la primaria, pero es autodidacta, pero es una persona que emprendió, que puso su negocio, y la cosa cambia totalmente. Pero si no es así, pues las personas que tienen una baja escolaridad son personas que tienden a ganar muy poquito, que tienden a formar parte del grupo vulnerable de la sociedad o de los grupos vulnerables de la sociedad, de tal manera que pueden pasar por acciones como el desempleo y la pobreza. Entonces la educación para adultos dice no. Uno de los objetivos de que exista la educación para adultos es precisamente educar al adulto, de tal manera que tenga mayores posibilidades de éxito en la vida laboral, que tenga mayores posibilidades de tener un empleo adecuado y además de mejorar sus condiciones de vida. ¿Cómo? Mejorando sus ingresos. Una persona que mejora sus ingresos es una persona que va a mejorar también su nivel de vida y por tanto pues ya no va a padecer pobreza extrema, ¿verdad? Va a ser una persona que pueda tener mejores ingresos. Y otra de las cosas que también persigue la educación para adultos es precisamente el desarrollo humano sustentable. Y ustedes dirán, profe, ¿pero qué es el desarrollo humano sustentable? Yo nunca lo había escuchado, la verdad, es un término nuevo para mí. Sí, chicos. Tal como hemos estado hablando en las clases del, por ejemplo, términos como el capital humano, también existe un término llamado desarrollo humano sustentable, que es muy interesante y es muy útil, porque prácticamente de eso se trata, o eso es uno de los fines que persigue la educación a través del capital humano eficiente, el desarrollo humano sustentable. Vamos a platicar de qué es el desarrollo humano sustentable como fin que persigue la educación para adultos en relación a la economía de la educación. El desarrollo humano sustentable es un proceso, como cualquier educación, es un proceso permanente. ¿Por qué? Porque siempre va a estar presente. Es un proceso permanente de ampliación de capacidades y habilidades que permitan a todos los individuos tener una vida digna, ¿sale? Sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras, que es la clave de la sustentabilidad, ¿no? Repito, el desarrollo humano sustentable es un proceso constante de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos o a todos los individuos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. Vamos a analizar un poquito este término. Primero, cuando hablamos de desarrollo humano sustentable, obviamente imaginamos, según el significado de estas palabras, que estamos hablando del avance del humano siempre, del avance del humano constante, ¿no? Bueno, el desarrollo humano sustentable prácticamente es eso. Es un proceso permanente, dice la definición. ¿Y por qué será permanente? Porque se mantiene a través del tiempo, nunca acaba. Es un proceso que siempre va a estar presente en la vida humana. Es un proceso permanente de ampliación, es decir, la finalidad que persigue este proceso, que siempre va a estar presente, es ampliar, desarrollar en todo momento nuestras capacidades y habilidades, ¿verdad? De tal manera que esta ampliación de capacidades y habilidades nos permita como seres humanos tener una vida digna, tener una calidad de vida, un bienestar social, obviamente sin comprometer el patrimonio que también va a permitir a las generaciones futuras tener las mismas posibilidades y oportunidades que nosotros, ¿no? Ese es el desarrollo humano sustentable. Y tal como lo indica la definición, pues el desarrollo humano sustentable se da a través de la educación. El hecho de que nosotros nos mantengamos ampliando nuestros conocimientos y habilidades a través de la educación a lo largo de nuestra vida, nos ayuda precisamente a tener mejores posibilidades, mayor amplitud de conocimientos y por ende mayor calidad de vida. Por eso es que se da mucha importancia al hecho de que no con terminar una licenciatura te des por satisfecho y porque ya no tienes por qué educarte nunca jamás en la vida. Eso no es así, chicos. El hecho de que terminemos una licenciatura es
es el alcance de una meta importantísima, pero no es el final del camino. Hay que seguir educándonos, hay que seguir ampliando nuestros conocimientos, porque los conocimientos se evolucionan día con día. De tal manera que si nos quedamos en el 2012 que estudiamos nuestra licenciatura, pues vamos a ser menos profesionales todos los días. Por eso la importancia de darle un seguimiento a nuestra educación. Y la educación para adultos prácticamente alienta este desarrollo humano sustentable, diciendo, hey adulto, no importa, tú te puedes seguir educando, no importa que ya no tengas esas posibilidades, ese tiempo. El INEA, el Instituto Nacional de Educación para Adultos, te ofrece esas posibilidades para que tú sigas desarrollándote humanamente de manera sustentable, para que tú sigas ampliando tus conocimientos de manera permanente a lo largo de toda tu vida. Este desarrollo humano sustentable pues tiene la finalidad de desarrollar todas las facultades del ser humano en 3 dimensiones específicas, ¿sale? La dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Vamos a ver la dimensión económica. Estas son las dimensiones del desarrollo humano sustentable. Vamos a ver la dimensión económica. La dimensión económica, chicos, habla de ese crecimiento económico que parte obviamente de la obtención de nuevos conocimientos en el campo de, por ejemplo, nuevas tecnologías y para dar solución a ciertas problemáticas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de esto. La dimensión económica dentro del desarrollo humano sustentable habla precisamente de que la obtención de conocimientos te va a llevar a obtener recursos. Es decir, tu conocimiento se paga y la obtención de conocimientos te va a llevar a obtener recursos. ¿Por qué? Porque vas a poder dar innovaciones en cualquier campo del conocimiento de que se trate, y vas a poder resolver las problemáticas que la vida va presentando. Un ejemplo de esto es el desarrollo de la vacuna del COVID. La vacuna del COVID fue desarrollada por ya varios laboratorios estadounidenses, ya hay un laboratorio en China y hay un laboratorio en Rusia que desarrollaron la vacuna del COVID. México le tiene que comprar la vacuna a esos laboratorios, ¿no? Porque en México no se había podido desarrollar una vacuna contra el COVID. De tal manera, chicos, que allá crearon nuevo conocimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a dejar ganancias a otros países para poder obtener los beneficios de ese conocimiento. Eso no pasaría si hubiera un desarrollo humano sustentable en nuestro país, ¿no? Que creara la obtención de nuevos conocimientos y la resolución de viejas problemáticas. Por eso es que la educación para adultos dice, hey, humano, puedes seguirte desarrollando. Hey, adulto, puedes seguir desarrollando nuevos conocimientos de tal manera que esto provoque que tengas un crecimiento económico, ¿no? También está la dimensión social del desarrollo humano sustentable. Esta dimensión social hace referencia al progreso en materia educativa. El progreso en materia educativa pues permite a los seres humanos cooperar para el avance del país donde se desarrollan, y esto se traduce, por supuesto, en desarrollo humano, erradica pobreza, exclusión social, etc. La dimensión social dentro del desarrollo humano sustentable, chicos, hace referencia precisamente a que un humano educado potencia las posibilidades de su país, potencia las habilidades de su país para salir adelante. Eso va a provocar el crecimiento en todos los ámbitos del país donde se desarrolle, pero también va a provocar cambios sociales. Acordémonos que el crecimiento de un país económico, cultural, etcétera, se ve reflejado de inmediato en la sociedad que alberga ese país. Por lo tanto, va a haber menos pobreza, va a haber menos exclusión social, va a haber menos violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos vamos a la última dimensión del desarrollo humano sustentable como finalidad de la educación para adultos, que es la dimensión ambiental. Una persona educada es una persona que es más consciente de la importancia del medio ambiente para su sobrevivencia, para su supervivencia,
Es una persona que es consciente de la importancia de usar de manera racional los recursos que nos proporciona el medio ambiente, porque por ellos son los que sobrevivimos y por ellos podemos satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces, otra de las finalidades, ¿verdad?, del desarrollo humano sustentable como finalidad de la educación para adultos es precisamente formar esa conciencia en los seres humanos acerca del cuidado que debemos de tener al medio ambiente. Por ejemplo, ustedes, en relación a esto, llevaron una materia que se llama educación ambiental. No sé si la recuerdan, creo que fue por ahí de su cuarto cuatrimestre que tuvieron que llevar esa materia. Esa materia, la finalidad que tenía era crear conciencia en ustedes acerca del uso adecuado del medio ambiente para que a su vez ustedes pudieran crear conciencia en sus alumnos, en las personas que van a formar, de la importancia de cuidar el medio ambiente. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. La próxima clase estaremos platicando y estaremos viendo todos los temas referentes a las acciones, cómo nace el INEA, cuáles son los requisitos para poder ingresar al Instituto Nacional de Educación para Adultos a esta modalidad. Vamos a estar platicando también del ICHEJA. El ICHEJA es el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, que es del estado de Chiapas, tal como dice, ¿verdad? ICHEJA. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Un placer como siempre. Cuídense mucho.